La Corporación del Río Dulce fue un proyecto que surgió en Santiago del Estero en la década de 1960 y se convirtió en ley provincial. Buscaba el crecimiento económico y desarrollo agrario e industrial en el área de influencia del Río Dulce, así como dar acceso a nuevas tecnologías, industrialización de la producción local y creación de colonias agrícolas. De este proyecto surgen grandes cambios hidroterritoriales como el dique de Río Hondo y la creación de la central eléctrica que todavía abastece a nuestras ciudades. En este capítulo, charlamos con Jimena García Batán sobre cómo fue construyéndose este proyecto, qué actores formaron parte, sus obras y la situación de los pobladores de las colonias agrícolas que lo integraban. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Jimena García Batán, soy becaria doctoral del CONICET, estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hoy venimos a hablar sobre la Corporación del Río Dulce, que es una investigación en donde buscamos reconstruir el proceso de creación de un proyecto tan ambicioso para la provincia de Santiago del Estero que ocurrió en la década de 1960. En este trabajo nos preguntamos qué incidencia ha tenido el contexto tanto local como nacional y también el internacional para poder llevar a cabo un plan tan ambicioso como este. Pues no es casualidad que estaba en el marco de toda una idea internacional que venía impulsando el Plan para el Progreso de América Latina. Esto ha generado la creación de diversos estudios y que se vaya generando una estructura necesaria para que se concreten proyectos de estas magnitudes. Entonces a nosotros nos interesa retomar el proceso de creación de la Corporación del Río Dulce, en donde podamos incluir perspectivas que la ecología política del agua nos permite mirar a través de pensar dimensiones a las que los estudios de los territorios hidrosociales nos invitan a atender para poder determinar cuáles son las desigualdades que todo proceso de esta magnitud implica en términos de justicia hídrica. Santiago del Estero se caracteriza por ser un territorio con características del Chaco semiárido. Tiene una gran escasez hídrica en general, con pocas lluvias, y esto es algo fundamental para los procesos y pensamientos de desarrollo de Santiago. Si bien Santiago del Estero tiene dos ríos que son los más importantes, que son el río Salado y el río Dulce, hay una cuestión que es una limitante para pensar en procesos de desarrollo más en la década de los 60, y es que ambos ríos son lo que se determinan como ríos endorreicos, o sea que comienzan su recorrido en un lugar y terminan dentro del continente, pero ninguno de los dos empiezan su recorrido ni siquiera lo finalizan dentro del mismo territorio provincial. Y esto, para quienes traían estas ideas de desarrollo y de productividad, lo veían como una gran limitante para poder generar proyectos que incluyan al agua. Entonces, Santiago del Estero tiene esta marcada escasez de agua justamente por sus condiciones climáticas. Un territorio hidrosocial es mucho más que un simple espacio físico donde hay agua. Este concepto surge de debates en geografía y antropología y es clave en la ecología política del agua. Nos permite ir más allá de aspectos técnicos y entender que los conflictos son, en realidad, complejos entramados con dimensiones políticas, institucionales, económicas y sociales que intervienen en la gestión del agua y las desigualdades que de ella se desprenden.
Un territorio hidrosocial es un espacio dinámico y disputado donde la gestión, el uso y el control del agua reflejan y reproducen las desigualdades sociales, las luchas por el poder y las diferentes visiones sobre el desarrollo. Es entender que el agua no es neutral. Su presencia o ausencia, su calidad y su distribución son resultado de decisiones y acciones humanas con profundas implicaciones sociales y ambientales. Los procesos, sobre todo que para aquellas épocas de los 60 comenzaban con las ideas de expansión de la frontera agropecuaria, son procesos que al día de hoy se consideran como procesos extractivos que incrementan la demanda de agua y van emergiendo conflictos que quizás al principio no son tan visibles. La importancia de pensar, ¿no?, desde la ecología política del agua en un contexto donde se empieza a expandir la frontera agropecuaria, sobre todo en estas décadas, nos permiten mirar cómo incrementa la demanda del agua para poder realizar estas actividades productivas y cómo a través de eso empiezan a surgir nuevos conflictos donde no solamente entran en juego el uso del agua, sino también otros procesos como la contaminación, como la valoración, ¿no?, la cuestión simbólica y cómo también se gestiona este recurso o bien común, como nos gusta llamar a nosotros quienes trabajamos desde la ecología política, y también nos permite mirar cuál es el rol que ejercen o que juegan en estos temas los actores de poder económico para poder intervenir en el ciclo del agua y poder hacer uso y apropiación de ellos para poder pensar en el desarrollo siempre en términos económicos para beneficio propio o para la promesa de un beneficio colectivo, como sería en este caso de la Corporación del Río Dulce. A través de los estudios de Carlo Milló en 1942 se generaron los planes de proyección para incrementar el agua de regadío en la provincia a través de lo que más adelante sería la Corporación del Río Dulce. En 1962 teníamos de gobernador en la provincia al radical Benjamín Zavalía, quien se interesó por este tipo de estudios y fue quien generó las condiciones para poder hacer los estudios y los convenios con Nación para llevar adelante la construcción de diversas obras como Dique Los Quiroga, con el incremento de nuevos canales, el poder pensar la construcción también del embalse, el dique de Río Hondo, en donde ya venían haciendo diversos planes y se empezaba todo el proceso de construcción. La ecología política del agua es el estudio de cómo el poder, la política y las relaciones sociales modelan la forma en la que el agua se distribuye, se usa y se gestiona. Entiende que el agua no es solo un recurso hídrico, sino un elemento central en los conflictos sociales y ambientales. Asume el compromiso de desentrañar las complejas interacciones entre el poder, el medio ambiente y la sociedad. Esto implica reconocer que los conflictos por el agua son inherentemente políticos y que las soluciones deben ir más allá de lo técnico. Requieren un análisis profundo de las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la degradación ambiental. Se enfocan las desigualdades que surgen alrededor del agua y explora cómo ciertos grupos o intereses controlan el acceso, sus beneficios y los problemas que genera su mal manejo. Cómo esto impacta a las comunidades, los ecosistemas y las relaciones de poder. Busca, en última instancia, promover territorios hidrosociales más justos y equitativos. Dentro del plan de la Corporación del Río Dulce, uno de los grandes objetivos era la colonización de tierras. Esta colonización se realizaba a través de la creación de colonias productivas, con muchas de ellas con la reubicación de poblaciones enteras en nuevos territorios. Esto se daba porque en esa época había muchos minifundios distribuidos a través de toda
toda el área de riego del río Dulce, que estaban dispersos, desorganizados desde esta concepción más bien de orden estatal, y además algunos, lo trabajaban sus propios dueños o algunos eran arrendados. Para dar solución a este desorden, desde el Estado se pudo ceder tierras fiscales a la Corporación del Río Dulce para que ellos dispusieran esas tierras para la creación de estas nuevas colonias. Justamente ello permitiría poder crear un orden más organizativo de la vida de estos pobladores, de estos colonos, que permitiría poder generar lotes que le darían prioridad a los minifundistas de la zona de riego y luego a otros pobladores que quisieran también asentarse en estos lugares, porque uno de los objetivos de este proyecto también era frenar esa gran migración masiva que había de los pobladores de Santiago del Estero hacia otras provincias en busca de trabajo. Querían que se establezcan en Santiago para que crezca la población productiva y con ello pudiera desarrollarse de mejor manera el crecimiento económico santiagueño. Ahora bien, dentro de este plan organizador de las colonias, fomentaba a que los colonos pudieran organizarse en cooperativas para poder organizar su vida social y el Estado poder pasar a ser un ente regulador y de acompañamiento a estos procesos que se organizaban dentro de las colonias. El proyecto resolvía la creación de 3 colonias en el marco de estos tomos presentados hacia el BID, donde se creaba la colonia Pinto, la colonia Izcayacu y la colonia Tico. Además, una villa que era la villa de Río Hondo, porque esa población se vería afectada con la inauguración del dique de Río Hondo. Entonces, la colonia Tinco y Villa Río Hondo se situarían sobre tierras altas a los márgenes del río Dulce, a una corta distancia de la ciudad de Termas de Río Hondo, porque consideraba ciertas cuestiones económicas para poder aprovechar las condiciones existentes del suelo, la presencia de aguas subterráneas aptas para consumo y para la producción, y también el fácil acceso a los mercados regionales por su ubicación para estimular la producción y el afincamiento efectivo de esos nuevos pobladores. Se hicieron estudios de los agrupamientos existentes en las tierras altas para poder ver cuál era la capacidad de ser una comunidad receptora de las familias desplazadas. Estos espacios estaban, como habíamos dicho ya, pensados para una nueva organización de estas poblaciones, donde se determinaba cómo serían sus casas, cómo serían sus espacios de vida, dónde se desarrollarían sus modos de vida, cómo sería la planificación de sus espacios de recreación, incluso del sistema educacional, con la creación de nuevas escuelas a un radio cercano, con el acceso a la salud a través de diferentes establecimientos que también se iban a tener en cuenta, y la promoción de campañas sanitarias para poder dar sustento a estas nuevas poblaciones. Todo esto en el marco de ese orden social que se pensaba desde el proyecto. Ahora bien, hay 2 cuestiones que han sido muy conflictivas en el marco de esta reubicación de las poblaciones para la colonización, donde la colonia Izcayacu fue una población que quedó en un fracaso, pues los pobladores nunca se adaptaron hacia esa nueva estructura de vida y abandonaron la colonia porque sus pobladores
en su gran mayoría prefirieron ir a trabajar en la zafra tucumana y en otros lugares, emigrando de ese nuevo espacio. Y por otro lado, un caso muy particular fue el de la villa de Riondo, que ya existía muy cerca de donde se construyó el embalse, el dique de Riondo, pero esta construcción traería la inundación del pueblo entero. Entonces, la reubicación de estos pobladores no estaban pensando como una colonia en sí, sino que era parte del costo que había que pagar para ese proceso de desarrollo económico para la provincia. Esos pobladores recibieron la notificación desde hacía un año antes que tenían que abandonar sus tierras para ubicarse en el nuevo espacio, en tierras más altas, en donde el equipo técnico de la corporación había determinado generar unas casas prefabricadas para poder dar espacio de vida a los pobladores en su nueva ubicación, y trajo muchos problemas en términos de resistencias, principalmente de los pobladores por no querer abandonar sus espacios de vida, y sobre todo porque no querían no solo no dejar sus casas, sino también se vio después cómo resistían, sobre todo la gente más grande, a no dejar a sus seres queridos que estaban en el cementerio en la vieja ciudad de Riondo, que iba quedando cada vez más debajo de las aguas. Durante el proceso de creación de la Corporación del Río Dulce hubo diferentes discursos que fueron opositores a todo este plan. Son discursos que se mantuvieron antes, durante y después del proceso de la corporación. Por un lado, había discursos de políticos que primero estaban totalmente en contra de la creación de la corporación, pero después su repertorio cambió cuando empezaron a cumplir roles dentro de la corporación, pasando a ser los presidentes o directores de la corporación del Río Dulce en sí, dando cuenta de, o dejando de lado, mejor dicho, esta premisa que tenía la ley, en donde se buscaba que quien represente a la corporación sea una persona idónea en el tema. Una vez que pasaban a cumplir ese rol, estos políticos cambiaban por completo su discurso, ¿no? Su repertorio empezaba a hablar en términos de un nuevo proyecto de desarrollo, de una nueva economía para la provincia, de la importancia de poder hacer funcionar este tipo de proyectos, pero también había sectores como la sociedad rural que se oponían porque la corporación buscaba generar el acceso de tecnología de punta para ese momento, para poder o dar préstamo a través de estos contratos o convenios que podían hacer las cooperativas de las colonias a través del INTA, ¿no? El INTA como un ente dentro del Estado que les permitía poder tener acceso a estos pequeños productores. Por supuesto que la sociedad rural y toda la élite de la sociedad rural se ponía en contra, diciendo que había una sovietización de la producción desde estas nuevas ideas. Más adelante hubo también un boletín de la CGT publicado en 1968 que también ponía una voz opositora a este proyecto. De hecho, el título era La Corporación de la Plata Dulce, que es interesante porque, a diferencia de todos los otros discursos, este boletín traía una voz crítica, pero en términos más sociales, donde hablaban de la generación de estas nuevas élites para acomodar a las burocracias santiagueñas y generar mayores desigualdades, en donde en algún momento de su texto mencionan que quizás este proyecto de reubicación de las poblaciones era en realidad el disfraz de un despojo de las tierras de esos pequeños productores y campesinos. La década de 1960 fue una de ebullición a nivel global. El mundo se dividía entre dos bloques ideológicos y la tensión constante entre el capitalismo y el comunismo marcaba la agenda internacional. En este escenario, América Latina era un tablero de ajedrez geopolítico.
Estados Unidos, preocupado por la expansión del comunismo, impulsó la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica y social destinado a contener la influencia soviética en la región. El peronismo, que había dejado una huella imborrable en la conciencia social, estaba proscripto a nivel nacional desde 1955. Sin embargo, su influencia seguía latente, permeando las discusiones políticas y sociales en todos los estratos. A nivel provincial, la política estaba marcada por la inestabilidad y la búsqueda de reacomodamiento. La Unión Cívica Radical Intransigente, que había ganado las elecciones nacionales de 1958 con Arturo Frondizi, intentaba consolidar su poder. Sin embargo, la resistencia peronista y la efervescencia de otros sectores políticos generaban un clima de constante negociación y conflicto. El gobierno de Frondizi se caracterizó por la implementación del desarrollismo como política económica. Se buscaba la modernización y la industrialización del país a través de la inversión extranjera, la exploración de recursos naturales y el fomento a la industria pesada. Las políticas desarrollistas, si bien impulsaron cierta modernización, también generaron nuevas desigualdades. La concentración de la riqueza en ciertos sectores y la desatención a las economías regionales agudizaron las brechas sociales. La Corporación del Río Dulce fue un proyecto que llegó a convertirse en ley. Fue sancionada como ley número 3363 el 10 de marzo de 1966. Esta ley constituía a la Corporación del Río Dulce como una entidad autárquica y con personería jurídica. Su jurisdicción tenía incumbencia en todo lo relativo al área de influencia del Río Dulce. Su objetivo era ampliar la zona de riego de Santiago del Estero para poder generar mayor producción agrícola, para poder generar también un mercado local y un mercado también que pudiera tomar los excesos de esa producción para generar productos secundarios a través de una industria local que permitiera también incrementar la economía de Santiago para poder desarrollarse. Ahora bien, también necesitaba generar un espacio que le permitiera poder concentrar toda esa producción, y lo pensó a través de la creación de diferentes colonias productivas en donde se asentaran poblaciones campesinas, y además también fomentaba hacia lo que era la cuestión del acceso a nuevas tecnologías que el mercado fomentaba para poder crecer en cuanto a la producción agrícola, y también permitía generar una nueva élite tecnocrática, y también permitía generar una nueva población de técnicos especializados en las cuestiones para el desarrollo del proyecto. Para su funcionamiento, la corporación se caracterizaba por una dirección a cargo de un directorio integrado por un presidente y 3 directores designados por la legislatura. Ello incluía un representante del Banco de la Provincia y 2 representantes de los productores. El presidente de la Corporación del Río Dulce tenía que acreditar capacidad técnica profesional compatible con los fines de su creación, y los miembros del directorio propuestos por el Poder Ejecutivo y por el Banco de la Provincia debían ser personas de reconocida idoneidad. Los representantes de los productores eran designados mediante elección directa entre los productores con derecho a riego, según un decreto del Poder Ejecutivo. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que era quien financiaba este proyecto, pedía que los responsables de cada subproyecto debían estar integrados por expertos con nivel internacional, generando una élite de técnicos específicos para el funcionamiento de este proyecto. Entre las principales obras que se crearon en el marco de la Corporación del Río Dulce podemos mencionar la ampliación de la capacidad del dique de los Quiroga a través de la creación de un canal derivador, la creación
y la inauguración del dique de termas de Río Hondo y la posterior inauguración de una central hidroeléctrica a través de convenios con Nación que permitieron llevar energía eléctrica hacia la capital de Santiago del Estero, que son obras que al día de hoy podemos dimensionar, que nos han quedado como parte de esa historia de este gran proyecto que es la Corporación del Río Dulce, y también el canal principal y la represa de Jumesquina como parte de estas obras que han permitido lograr la ampliación del sistema de riego para Santiago del Estero. El financiamiento de los capitales internacionales como el BID en este proyecto estaban destinados para crear este ente específico, para poder prestar asistencia técnica en la organización de los productores, para realizar mejoras productivas, para dar apoyo en la comercialización y también para tener garantía y acceso a créditos bancarios para estos pequeños productores. Al mismo tiempo, estaba pensado para la promoción de la organización de los pequeños productores en grupos de cooperativas, y también se quería poner a prueba las nuevas tecnologías y adaptarlas para poder producir más y mitigar los problemas vinculados a la escasez de agua o al mal riego que tienen que ver con la degradación de los suelos por la salinidad. El proceso llevado a cabo por la Corporación del Río Dulce se ha distinguido por una perspectiva tecnocéntrica en el manejo y gestión del agua. En este contexto, se promovió la formación de una élite de técnicos especializados encargados de realizar estudios y diagnósticos pertinentes. Asimismo, las áreas sociales, educativas y sanitarias asumieron funciones principalmente asistenciales y de apoyo para facilitar la adaptación progresiva de los pobladores a las distintas etapas del proyecto. La corporación tuvo facultades para determinar el destino y las condiciones habitacionales de las comunidades reubicadas, configurando así un orden social basado en criterios técnicos. En el ámbito institucional, el desarrollo de la corporación estuvo influenciado por dinámicas políticas, donde diversos actores buscaron incidir en la gestión y asignación de recursos financieros. Los cambios de gobierno entre administraciones democráticas y gobiernos militares generaron modificaciones sustanciales en las prioridades y enfoques de desarrollo. Desde la perspectiva económica, el plan contempló el desarrollo de infraestructura tecnológica orientada a mejorar la producción agrícola, con participación de instituciones como el INTA y convenios con organismos nacionales e internacionales. Los aportes del BID posibilitaron obras de magnitud, beneficiando la generación de energía eléctrica, la regulación de caudales hídricos, el control de inundaciones y la ampliación del acceso al agua en zonas distantes del río, favoreciendo la producción y el consumo local. Otro aspecto relevante fue la creación de cooperativas gestionadas por habitantes de las colonias. Sin embargo, persiste una tensión respecto al objetivo de frenar el desarraigo, especialmente si se considera que la documentación oficial también preveía la continuidad laboral de los pobladores en la zafra tucumana. Finalmente, el abordaje social se realizó predominantemente desde una perspectiva experta vinculada a las ciencias exactas, empleando herramientas como estadísticas, proyecciones cartográficas y diseños arquitectónicos. Las ciencias sociales y humanas tuvieron un papel asistencial y de apoyo a la adaptación, así como en campañas de prevención y promoción de la salud. No obstante, los procesos de adjudicación y relocalización de las poblaciones no consideraron suficientemente las dimensiones simbólicas y las implicancias del desarraigo y el despojo, aspectos que actualmente pueden ser interpretados como situaciones de injusticia hídrica.